Sosa, casi lo que vamos a hablar es sobre las escrituras de Lucas 15 de la parábola del hijo pródigo, si acaso tienes oportunidad de verlo en la Biblia. Lucas 15 del 11 en adelante dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Le repartió los bienes. Otra vez, un hombre tenía 2 hijos. ¿Y quién fue? El menor de ellos. El menor de ellos se acercó a su padre y le dijo: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y le dijo el hijo menor, dice: y dámela en efectivo, dámela en cash, porque lo necesito. Yo creo que en ese momento el padre, ¿qué fue lo que hizo? Dice, le repartió en cash parte de la hacienda. Quiero decirte que no era una costumbre entregar parte de la herencia antes de que el padre muriera. Yo creo que el hijo menor dijo: papá, te estás tardando mucho y no te mueres, y yo necesito ya parte de mi herencia. No se esperó. Yo creo que la palabra de Dios no nos lo dice ahí, pero lo podemos entender, que era tanto la negligencia del hijo menor. Realmente el hijo mayor, la historia nos habla que recibía las 2/3 partes, o sea que por ser el menor le tocaba la 3/3 parte. Pero había tanta dureza en este joven que estaba hablando con el padre, estaba insistiendo y le estaba diciendo: dame la parte que me pertenece. Y cuando recibió la herencia, ¿qué hizo el hijo menor? Se marchó de la casa. Estaba esperando nada más que le dieran parte de la herencia para poderse salir de la casa. Entendemos que había un hijo con dureza, un hijo negligente, un hijo que no quería estar con papá, un hijo que no quería estar con la familia, un hijo que quería, disculpen la palabra, largarse de la casa y no saber nada de la familia. ¿Conocemos jóvenes así? Sí hay, ¿verdad? Aquí en Omaha no, todos son bien educados, los jóvenes y amantes de la casa y la familia. Pero hay jóvenes que están esperando nada más, algunos, cumplir los 18 años. Aquí en Estados Unidos están unos checando el calendario: ¿cuánto me falta para los 18 años largarme de la casa y ser libre? Y ya a tener los 18 años, ya si quiero obedezco y si no quiero no obedezco. Supuestamente es lo que piensan los jóvenes en este país, algunos de ellos, que a los 18 años son adultos y son libres de hacer lo que ellos quieren. Pero una de las cosas que nos enseña aquí, que la cobertura, cuando estamos bajo la cobertura de un padre, ¿qué beneficios tengo yo de estar bajo la cobertura de un padre? La cobertura de tener una familia, la cobertura de tener una casa. ¿Cuáles son los beneficios? Este joven no estaba valorando el tesoro que él tenía de tener a un papá. Los que ya no tenemos un papá, que desafortunadamente ya no está con nosotros porque falleció, podemos entender el valor de un padre. ¿Cuántos no tenemos papá? Casi la mayoría levantó la mano. ¿Cuánto darías que Dios te permitiera, aunque sea 4 horas, poder disfrutar de tu papá en un restaurante, en un día por la noche? ¿Cuánto darías? Imagínate tener a tu papá 4 horas en un restaurante para ti solito y platicar. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! El tesoro de tener un padre. Pero como ya no lo tenemos, valoramos esos momentos. Pero cuando lo tuviste, a veces no entendíamos el tesoro de tener a un papá.
Y este joven no le importaba, decía: papá, me quiero ir de la casa, no me necesitas, no te necesito, papá, dame mi lana y yo me largo de esta casa. Y tanta dureza había en este joven que el papá le entregó la parte de la herencia en efectivo. Pero quiero decirte, no valoró este joven la cobertura de un padre. Cuando hay cobertura de un padre, hay consejo y hay sabiduría. Los jóvenes no lo saben todo, se creen unos sabios, creen que pueden dominar el mundo. ¿Y cuánto se necesita el consejo del padre? La sabiduría del papá. Nos llevan años avanzados. No porque son jóvenes y son fuertes más que uno, pueden dominar el mundo. Los padres llevamos años avanzados en conocimiento, en experiencia, en cosas que la vida nos ha enseñado, los golpes que hemos recibido por nuestros errores, que queremos compartirle a nuestros hijos, parte de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de la sabiduría que Dios nos ha dado. Pero hay hijos que rechazan el consejo de papá, la cobertura de papá, la sabiduría del papá, la dirección del padre, la formación del padre, la disciplina de un padre. Un padre nos corrige, un padre nos disciplina. Un padre nos da a conocer los errores y los defectos que tenemos y nos llevan a una mentalidad de cambio. ¿Cuántas veces recibimos corrección de nuestros padres? Y en vez de recibirlo con gozo la corrección, teníamos coraje o teníamos odio. Y en nuestra mente a veces reprendíamos o maldecíamos cuando nuestro padre nos corregía. Pero cada corrección es parte de la formación que nos dieron en nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestra juventud. Y ahora que somos padres, lo valoramos. Un padre trae disciplina. Un padre nos enseña lo que es un círculo familiar. Cuando estamos dentro de una familia, valoramos lo que es una familia, para que cuando los jóvenes crezcan y se casen, valoren lo que es un hogar. Lo que aprendiste de tus padres, si te dieron un buen ejemplo de lo que es una familia, de lo que es compromiso, de lo que es responsabilidad, de lo que es levantar un hogar, esa enseñanza la vas a traer en tu corazón, en tu propia vida, para que cuando tú formes tu familia, vas a formar una familia en el orden de Dios. Vas a formar una familia donde los domingos se va a la iglesia a adorar y a servir al Señor. Vas a formar una familia donde hay un compromiso, donde el padre tiene el compromiso de trabajar, de ser el proveedor, de levantar una casa, donde el padre enfrenta cualquier circunstancia difícil dentro de aquella casa y saca adelante a los hijos, a la esposa, en cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Eso lo aprendemos en casa, con papá y con mamá. Pero este joven, el hijo pródigo, no quería saber nada y se fue con su dinero a malgastarlo todo. ¿Qué nos enseña la palabra? Capítulo 15 de Lucas, versículo 14. ¿Lo tienes ahí? Fíjate lo que dice ahí la palabra. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Cerdos. ¿Dónde estaba aquel joven engreído? ¿Dónde estaba aquel joven orgulloso? Aquel joven que quería dominar el mundo. ¿Dónde estaba? ¿Le estaba yendo bien? ¿Dónde estaba? ¿Apacentando qué? Cerdos. Según la ley de los judíos, todo aquel que apacentase cerdos, todo aquel que criara cerdos, iba a ser maldito. Para los judíos no era un trabajo digno estar alimentando cerdos. Pero este joven cayó tan bajo, que aún deseaba comer de la comida de los cerdos.
porque tenía hambre. Dice la palabra que cuando vino una hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle el dinero. Yo me pregunto algo. Nunca antes, no había habido una hambre en aquella provincia. Todo estaba bien en aquella provincia. Si ese joven fue porque había negocios, porque había diversión, porque había vida en aquella provincia, había movimiento, había gente, había producción, había empresas, había negocios, y aquel joven dijo: me voy a esta provincia próspera. Todo estaba bien. Pero cuando llegó este joven sin la cobertura de un padre, cuando llegó este joven, las cosas cambiaron. Yo veo en la palabra que cuando estás caminando en contra de la voluntad de Dios, cuando estás haciendo las cosas no correctas, aún el piso en donde estás, cambias el ambiente. Cuando Jonás se rebeló contra Dios, dice Jonás que entró a una nave, entró a una barca, a un barco, y en ese momento la tempestad vino. Y los hombres dijeron: ¿qué está pasando? Todo estaba bien. Alguien de nosotros, su vida no está bien, por eso está viniendo esta tempestad. Y echaron suertes entre ellos, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Dijeron: Jonás, ¿qué pasó contigo? Nomás llegaste tú a la barca y todo se nos volteó al revés. ¿Qué pasó? Y Jonás reconoció que su vida andaba mal. Dijo: bueno, no por ti la vamos a llevar todos, vámonos para afuera. Lo aventaron al agua. Que te mueras tú, pero no todos. Qué tremendo. Dios tratando con Jonás. Yo te voy a hacer una pregunta, mi hermano, mi hermana, en esta mañana. ¿O eres de bendición o eres de maldición en el lugar donde estás? ¿O tú eres la bendición para tu familia o tú eres la bendición para tu hogar? La Biblia dice que José, en el libro del Génesis, llegó a la casa de Potifar. Y en el momento que José empezó a trabajar en la casa de Potifar, Dios bendijo toda su casa y fue próspero este hombre. ¿Por qué? Porque José estaba ahí. O los cielos se abren sobre tu vida, o los cielos se cierran. O trae la bendición, o trae la maldición. ¿Cómo la ves? Ya te preocupaste, ¿no? Ya se preocuparon algunos. ¿Qué pasó con el joven, el hijo pródigo? Llegó a la provincia y nomás llegó y empezó a haber pobreza. Y empezó a haber hambre en la provincia. Si todo estaba bien, es que llegó alguien que no traía la bendición y la aprobación de Dios. A veces preguntamos en nuestra casa: ¿por qué estamos así? Nunca te has preguntado en lugares donde: ¿y por qué nos cortaron la luz? Nos cortaron el teléfono. Están tocando del banco. Wow, algo está pasando. En algunos lugares conozco que hay gente que hace trampas y les cortan la luz y le mueven ahí la electricidad, y aquí hacemos algo, les salgo de los cables, y el papá bien orgulloso: ay, yo le sé aquí a lo eléctrico y le mueven los cables. Ya tenemos luz, esposa. ¿Cómo le hiciste? Pues ahí le metí un diablito, algunos dicen ahí en México. Ya dicen diablito, y no metí un angelito, metí un diablito, ¿verdad? Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? En otros países se hace eso. Aquí ni lo hagas porque nos va mal. Aquí ni juegues con eso. Pero ahí le hicieron algo. Te están robando la luz. Que te cortaron el agua porque no la pagaste. Ay, el vecino me pasa una manguera y como quieras algo. No, hay que hacer las cosas bien. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué les cortaron la luz? ¿Por qué les cortaron el agua? ¿Por qué te quitaron la casa? ¿Por qué ya no pudiste rentar? Nadie te renta porque no pagas. Nadie te presta porque no pagas.
hay cosas que no estamos haciendo bien y caemos en pobreza. Algunos de un carro pueden comprar porque las cosas están mal. ¿Por qué estamos así? Cuando los cielos se abren sobre tu vida, hay bendición de Dios. Cuando Dios está contigo, la bendición del Señor te persigue. Las cosas están bien y tú eres una bendición para tu casa. Cuando tú llegas a una iglesia, hay bendición en esa iglesia. Amén. Hay crecimiento de almas. ¿Por qué? Porque llegaste tú. Hay bendición en la iglesia. ¿Por qué? Porque llegaste tú. Porque eres un servidor, porque eres una servidora, porque hay talentos, porque hay dones, porque hay gracia, porque tienes un corazón de amistad, porque el amor de Jesús está en tu vida y la iglesia se va a multiplicar porque la bendición de Dios está sobre ti. Amén. Amén. Cuando traemos maldición, a veces provocamos que la iglesia se divida. Cuando traemos maldición, a veces provocamos que otros se vayan. Ay, se fue una familia, se fue otra familia. ¿Por qué? Porque llegó esta persona. Ay, no voy a esa iglesia porque está esta persona, porque está este hermano, porque esta familia es muy problemática. No tiene que ser así cuando tú cargas la bendición de Dios. Amén. Este joven llegó a la provincia y cuando llegó a la provincia hubo pobreza. Cuando tú llegues a un hogar, que la bendición del Señor te persiga. Cuando tú visites a una familia, que la bendición de Dios vaya sobre ti. Cuando tú entres a trabajar en una compañía, que la compañía crezca, que haya más producción, que el supervisor no te quiera dejar ir porque eres un hombre, eres una mujer valioso o valiosa en esa empresa, porque por ti está la bendición de Dios. ¿Estás comprendiendo esta palabra? Cuando la bendición de Dios te persigue, cuando los cielos están abiertos sobre tu vida. Pero este joven le empezó a ir muy mal, de tal manera que quería comerse la comida de los cerdos. ¿Qué fue lo que hubo en este joven? Hubo un arrepentimiento. Hay veces que las cosas nos suceden y a veces Dios las permite. A veces hay oraciones que no son contestadas. Estás orando y Dios no contesta. No es porque Dios esté sordo, sino que porque a veces Dios nos lleva a quebranto en nuestra vida, en nuestro corazón, porque tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida. Porque a veces hay pecados ocultos que tenemos que sacarlos, porque a veces hay cosas que tenemos que limpiar de nuestra vida, de nuestro corazón, en donde Dios quiere hacer una limpieza, y Dios no contestará oraciones hasta que no haya un arrepentimiento sobre nuestra vida. Y ahí dice la palabra que en ese momento este hombre empezó a hablarse a sí mismo. Capítulo 15 de Lucas, versículo 17 en adelante. 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Dice: y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen lo necesario? Y yo aquí perezco de hambre. Había dos tipos de trabajadores en la casa de su padre: los esclavos que ya pertenecían a la hacienda. Esos esclavos eran como parte de la familia, aunque eran esclavos, recibían su salario y tenían lo necesario. Pero los jornaleros eran otro tipo de trabajadores que se contrataban por 1 o 2 días o por una temporada. Eran trabajadores de más baja calidad. O sea, hagan de cuenta, los jornaleros no eran parte de la familia, sino eran personas que se les ocupaba por 1 o 2 días y se les podía despedir en cualquier momento. O sea que los esclavos tenían más categoría que los jornaleros. Y lo que está diciendo este joven dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan y yo aquí perezco de hambre?
Se quiso comparar aún con el trabajador, el último de los trabajadores, como de los de más baja categoría, se comparó con ellos. Tienen lo necesario y yo aquí perezco de hambre. Aquel hombre se vio a sí mismo y dijo, ¿por qué estoy así? ¿Por qué vivo así? Y empezó a reflexionar a él mismo. Y él mismo dijo, yo voy a cambiar. En el siguiente versículo leemos esto que dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como uno de tus jornaleros. Este hombre dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí hubo en él un arrepentimiento sincero. Dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, sino hazme como uno de tus jornaleros, con esos de los trabajadores del nivel más bajo, hazme como a uno de ellos. Pero este joven habló a sí mismo y dijo, me voy a levantar y no voy a estar así como estoy. ¿Alguna vez has dicho esta frase en tu vida? Me voy a levantar. Amén. Amén. Cuando a veces ves tu cartera y dices, no traigo ningún dólar partido por la mitad. ¿Alguien le ha pasado eso? Amén. Amén. A mí me ha pasado eso. Amén. Yo he perdido un negocio, he perdido una iglesia, he perdido muchas cosas. Digo, ¿por qué estoy así en esta situación? Cuando a veces no tienes crédito. Hace ya muchos años fui a un banco a pedir un préstamo, quiero comprar una casa, y vieron mi crédito y dijeron, no señor, o sea, muy difícil que usted compre una casa. ¿Por qué? Y toda la gente escuchando, yo quería esconderme ahí. Y Dios me habló en ese tiempo y dije, me levantaré y compraré una casa, y una muy bonita casa. Pero hubo algo en mí, Señor, si tú eres mi Dios, tú me vas a levantar. Y tú no me vas a dar una iglesia, nos vas a dar una congregación. Y me voy a levantar y voy a ser ese pastor. A donde tú me quieras llevar, te voy a servir. Pero me voy a levantar en el nombre del Señor. Y cuando a veces ves tus zapatos y dices, estos zapatos los compré hace 5 años. Y nomás le doy una boleada y que sigan chambeando. Algunos ya andan pisando ya con el calcetín, pero al cabo nadie ve. Nada más yo lo siento, pero nadie ve. Pero sabes, tú que andas como el picapiedras ahí nada más. Dices, pero ¿por qué ando con los mismos zapatos, Señor? Las damas, el mismo vestido que cuando me casé, nomás lo llevo a la tintorería y parece que se ve nuevo y sigo con el mismo. Pero este joven dijo, me levantaré e iré a mi padre. Buscaré al Señor con todo mi corazón. Qué difícil es cuando a veces se pasa por un divorcio. Qué difícil es cuando pasas por una experiencia que los hijos se van de tu casa. Cuando tu hijo o tu hija te dice, me voy de la casa, no quiero estar contigo papá, no quiero estar contigo mamá. Qué difícil cuando una familia pasa por una situación así. Qué difícil es cuando te corren de un trabajo y te dicen, ya no te necesito. Hay gente más capacitada que tú, no hablas inglés, no tienes la fuerza, no la capacidad, ya no te necesito, fuera, bye, por favor, deme el trabajo. No hay trabajo para ti, busca en otro lado. Qué difícil es cuando hay gente que ha pasado por una situación así, que has tenido que moverte de ciudad y llegar a una ciudad nueva donde no conoces a nadie y lo único que traes son las pocas maletas y unas cuantas ollas que traes en tu carro. Y es lo único que traes. Dices, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Alguien ha pasado por alguna situación así? Yo sé que algunos han pasado por una situación así. Que te quedas sin trabajo, te quedas sin casa, te quedas sin familia, te quedas sin hijo y estás solo en la vida. Y es ahí cuando el diablo viene a querer lastimar en tu mente y dice, mira, no eres nadie. Date un tiro y acaba con tu vida. ¿A quién le interesas?
Y aún si te mueres, ni quien te llore. El diablo a veces nos mete pensamientos así, pero qué tremendo es cuando buscas el verdadero arrepentimiento y dices: me levantaré y buscaré al Señor con todo mi corazón. Y Él va a levantar mi vida, Él me va a cambiar y Él me va a transformar. Y la bendición del Señor me va a perseguir y la bendición del Señor me va a alcanzar. Y no voy a estar en esta situación, porque Dios es tan grande y poderoso para levantarme de la situación en donde estoy. Y cuando tú oras y cuando tú clamas, Dios escucha la oración. Y la palabra de Dios dice: Él nunca rechaza al corazón contrito y humillado. Dios nunca lo despreciará. Ahí está el Señor para levantarte. Ahí está el Señor para ayudarte. La palabra de Dios dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te levantará. Yo les digo a los padres, no nada más a los jóvenes, aún a los padres, aún si tus hijos te dejaren, lo que más amas, te abandonaren, con todo Dios te levantará. Amén. Y Dios estará contigo. Amén. Y aquellos hijos que te dejaron vendrán sobre ti otra vez: papá, no tengo dónde dormir, no tengo casa, no hay un lugarcito para mí. Y con todo tu amor, como papá y como mamá, ayudarás a tus hijos que vengan a ti humillados para buscar tu cobertura nuevamente. Amén. Eso es lo que se hace cuando Dios está sobre ti. No importa lo que estés pasando, no importa la situación tan difícil por la cual estés viviendo. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es para los que, conforme al propósito de Dios, Dios los está llamando. Vienen días mejores. No siempre vamos a estar así. Te trae un carro que ya le traga todo el motor y el pobre mofle ya se está tirando. Es que no tengo para comprar otro carro. No siempre estarás así. Vienen días mejores. Y que estás rentando y la casa que rentas, todo el agua se te está cayendo, mientras estás dormido todo el agua se te cae porque golpea la casa y tienes cubetas por todos lados. No siempre estarás así. Vienen días mejores, porque Dios está escuchando tu oración y viene un cambio poderoso de parte de Dios para tu vida. Cuando estás en un arrepentimiento, cuando reconoces al Señor como primer lugar en tu vida, cuando reconoces que Dios es a Dios al que le tienes que servir, al que le tienes que honrar, y que tu vida tiene que estar íntegra delante de Dios. Y cuando tú estás viviendo íntegramente delante de Dios, en donde tú vayas, la bendición de Dios va a perseguirte a donde tú vayas. Pero mientras no tengas la cobertura de Dios, los cielos no están abiertos sobre tu vida. ¿Entiendes esto? Samuel, ¿me ayudas a poner un ejemplo, por favor? Ponte acá. A ver si alcanza a ver ahí. Esto se llama bendición. Este eres tú. Esto se llama bendición. La bendición de Dios se mueve sobre donde está la cobertura de Dios. Yo tengo la cobertura de Dios. A donde quiera que yo voy, la bendición de Dios me persigue. A donde quiera que yo voy, la bendición de Dios alcanza. La bendición de Dios me persigue. A donde quiera que yo voy, a donde quiera que yo vaya, la bendición de Dios está sobre mí. Pero en el momento que hay rebeldía, en el momento en que yo hago lo que me da mi gana, en el momento en que yo rechazo la cobertura del Padre y que yo digo: yo no tengo que estar yendo a la iglesia cada domingo, no es necesario.
Yo tengo criterio y tengo conocimiento, yo sé lo que está bien y lo que no está bien. Yo no necesito estar alabando a Dios todo el tiempo. Yo no necesito ser tan íntegro en mi familia. Yo puedo tener mi esposa y mi novia de vez en cuando, mientras no sepan. Yo no puedo hacer eso. Es como nadie sabe. Mientras cumpla con mi esposa y mis hijos, puedo aventarme por ahí algo a escondido, que al cabo no pasa nada. Puedo emborracharme de vez en cuando, siempre y cuando no haga cosas en contra de la ley, no me pasa nada. Cuando piensas de esta manera, y entonces empiezas a caminar, ¿qué pasa con la bendición? ¿Qué pasa con la bendición? No te quedes ahí. ¿Qué pasa con la bendición? Estás en pecado y la bendición de Dios, ¿qué? Se detiene. Y luego quieres traer en rastras a veces a la bendición. Señor, contéstame y ya. Pero la bendición de Dios es como un pedazo de plomo que no se mueve, y quieres traer la bendición y no se mueve. Bendición, y caminas, y la bendición de Dios ¿se qué? Se quedó ahí. La bendición de Dios no se va a mover si tú no estás bajo cobertura, si tú no estás viviendo bajo principios de la palabra, si tú estás en rebelde contra el Señor, en rebelde a sus propósitos. La bendición de Dios se va a quedar ahí parada, detenida, y mientras vas avanzando, Dios te dice: váyase solito, mi hijo, pero mi bendición no se mueve, sino aquellos que hacen mi voluntad y aquellos que están caminando en mis principios. Sí, Señor, perdóname. Entiendo que tu bendición se mueve cuando estoy bajo principios. Mi hijo, perdona, te humillas. Padre, perdóname, no puedo más. Y te humillas. Y cuando reconoces realmente que tu vida tiene que cambiar, perdóname, Señor, te voy a servir, aunque me bendigas y aunque no me bendigas. Lo importante va a ser tú en mi corazón. Ya no voy a voltear si la bendición me sigue o no. Lo que quiero yo es honrar a Dios. Entonces avanzas. Ya ni me fijo. Ya nomás lo que estoy viendo, que las cosas están sucediendo. Wow, me dieron un mejor trabajo. No pedí, pero me aumentaron el sueldo a $2 más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No lo pedí, pero alguien me está ofreciendo una casa. Y ni tengo crédito y me dan todas las facilidades y no lo pedí. Un brother por ahí se está cambiando de estado y me está llamando: Martín, ¿te puedes encargar de mi carro? No puedo comprártelo, no me interesa, nomás pongo a tu nombre. Es que ya no tengo lugar para él, me muevo a otro estado y quiero regalar a alguien mi carro. Pues véngase para acá. No lo pedí, pero las oportunidades se te están abriendo. ¿Por qué? Porque hay algo que está pasando. Donde quiera que te muevas, a donde quiera que vayas, la bendición de Dios te persigue. Porque hay un corazón que se humilló delante de Dios, y el arrepentimiento hizo que los cielos se abrieran sobre tu vida. Y cosas sorprendentes están pasando a ti. Amén. Y a donde quiera que vayas, serás de bendición y no serás de maldición. Amén. ¿Ven? Gracias. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Tanta maldición traía el pobre que hasta la provincia hizo que hubiese hambre. Hay algunos hermanitos por ahí, cristianos rebeldes, que muy apenas encontraron trabajo en la compañía y nomás entraron y la compañía cerró. Pues ya se quebró la compañía. Es mi primera semana, pero ya se quebró. Wow. Si todo estaba bien, se entró el hermano rebelde ahí, entró un Jonás rebelde por ahí, la compañía quebró.
que tú traigas la bendición a donde quiera que vayas. Y cuando lo recibió el padre, ¿qué hizo el padre? Cuando fue el hijo pródigo, inmediatamente el padre, ¿qué hizo? Lo recibió, lo abrazó y lo besó. Y dijo: Señor, Padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre le cayó la boca y le dio un abrazo. ¡Wow! Ese es el amor del Padre. Y el padre lo recibe gozoso, hace una fiesta y mata el becerro más gordo. ¡Wow! Imagínate, Dios no te da un tiro, Dios no te castiga. Tenemos a Dios como: Dios me va a matar, me va a maldecir. No. Dios te está esperando con sus brazos de amor y de misericordia. Amén. Y te hace una fiesta, y te bendice, y te prospera, y te pone un anillo. Dice la palabra que le puso un anillo en su mano y lo honró a su hijo. Eso es lo que hace el Padre. ¿Y qué pasó con el hijo mayor? El hijo mayor, ¿qué pasó? Llegó tarde. Estaba una fiesta tremenda, el baile, la música y la fiesta, y todos comiendo ahí con toda la familia, y llega el hijo mayor. ¿Se puso contento? No. Le dijo: Padre, ¿qué pasó? Vine amargado. ¿Cómo que hay fiesta aquí? Mira, mi hermano menor, que ha malgastado todo su dinero con prostitutas, en fiestas, en bailes, en borracheras, y viene y mi padre le hace una fiesta. Señor, lo hubieras metido a la cárcel. Papá, lo hubieras metido a la cárcel mejor a este bárbaro, que se gastó toda la parte de la herencia. Lo hubieras metido a la cárcel, lo hubieras castigado, haya abandonado 2-3 años en la cárcel, para que entienda. Hay cristianos así. Estamos llenos, nuestra vida está llena de crítica, somos criticones y estamos criticando a la gente. Mira que le pase esto, ojalá se le caiga la casa, ojalá se le inunde la casa, para que entienda, ojalá su carro se le desvíe el motor, se le dañe todo, para que entienda, ojalá lo corran de la fábrica, para que entienda. Hay cristianos así, amargados, dentro de las iglesias, amargados. Ay, mira, llegó aquel. ¿Te acuerdas del que se fue hace 2 años? Llegó otra vez a la iglesia. Ay, vamos a correrlo para que no vuelva otra vez. Hay cristianos amargados. ¿No hay de esos aquí ninguno? No hay, ¿verdad? No, en otros lugares hay. Dios no quiere que tu mente esté llena de crítica. Llegó tarde la fiesta. Llegó tarde la fiesta. Los que llegan tarde a los cultos, ya nomás cuando está teniendo la predicación, se perdieron toda la alabanza, el gozo y la danza, se la perdieron. Aquí este hermano mayor llegó tarde a la fiesta. Quiero decirte que hay cristianos que no están gozando de la presencia del Padre. Y en ese momento le dijo: Padre, yo te he servido todo el tiempo, y nunca has matado ningún becerro para mí. Y el padre le dijo estas palabras: mi hijo, tú siempre estás conmigo. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Pero se te ha olvidado disfrutarlo. Te has olvidado de gozarte con lo que tienes. Hijo, vives conmigo y vives como un amargado. Todo es tuyo y no disfrutas de mi presencia. Todo es tuyo. Todos los becerros son tuyos y no te comes uno porque no quieres, porque son tuyos. Hay veces que somos cristianos y no estamos disfrutando de la vida cristiana. Estás sirviendo al Señor y estás sirviendo enojado. Llegas a la casa de Dios y llegas enojado. Te vas bajando de la camioneta con tu esposa y ahí por ahí te estamos viendo en la puerta y te bajas enojado con tu esposa. Vienen peleando ahí con los hijos porque se levantaron tarde, y que porque este y porque el otro, y que la camisa no la planchaste y que no comimos a tiempo. Enojados. Hay gente que entra a la casa de Dios enojados. No lo digo por ustedes, pero ustedes se los digo. Cristianos amargados.
que no están disfrutando de la presencia del Padre. Y todavía hay gente que llega a la casa de Dios y se enojan. Ay, llegó el de la fábrica, ¿te acuerdas? Aquel maldiciento, aquel gordo panzón, se fue a la iglesia y hasta estás enojado porque fue a la iglesia. Oye, se arrepintió, está amando al Señor, hizo muchas maldades, pero se arrepintió y Dios no lo va a rechazar porque también es su hijo y el Señor lo ama. Te guste a ti o no, se arrepintió y ahora está en la casa de Dios. Y aunque seas un amargado, tienes que acercarte y decirle: hermano, Dios te bendiga en el amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que hacer eso. Así es que a un lado los amargados y gózate de la presencia del Señor. Aleluya. Porque quiere hacer cosas grandes con nosotros. Los pecadores vendrán a Él y personas malas van a venir a recibir del Señor. Porque hay un arrepentimiento sincero. Y aunque tú tengas 8 o 10 años en el Señor, si aquel que se arrepintió, Dios lo usa, el Señor lo va a usar. Y yo he visto gente que se convierte al Señor y a los 2 o 3 meses están sirviendo en el coro, en la alabanza, en la música, como maestros de mujeres, en la cocina, están trabajando, están sirviendo contentos. Y hay algunos que tienen 10 años y ya llevan 10 sillas desgastadas, tanto que están sentados ahí y no le sirven al Señor. Tenemos que estar renovando de sillas nuevas, porque lo único que hacen es gastar el colchón que está, el sillón que está ahí en la silla, porque lo único que hacen es estar sentados, porque no quieren servir al Señor. Tengo 10 años en el Evangelio y mira, tiene 2 meses y ya está sirviendo. Pues sí, porque entró con todo. Y yo que tengo 10 años, porque no estás disfrutando de la casa del Padre. Nomás te la pasas de amargado. No te gozas en la alabanza, no te gozas en los servicios, hasta llegas tarde criticando. ¿Están aquí? Amén. Ay, pastor, lo dice por mí, pues por el que sea. Si te cae el saco, pues póntelo en buena hora. Pero Dios quiere que nos gocemos en su presencia. Amén. Amén. Aleluya. Y Dios va a estar trayendo a esa gente que tiene un arrepentimiento sincero en su corazón. Y quiere decirte: Dios hará una fiesta grande. Amén. Dios hará una fiesta grande y va a bendecir a todo aquel que se arrepiente. Y los amargados, aunque está la fiesta, depende de ti si le entras o no. Entra en la fiesta y no critiques y deja que el Señor bendiga su casa. ¿Ven? Señor Samuel, por favor. A través de esta parábola, mucho podemos enseñar. Pero aprendo yo hoy que el arrepentimiento me lleva a bendición. El arrepentimiento me lleva a que los cielos se abran. Amén. Esto me enseña que hermoso está bajo la cobertura del Padre. Ay de mí si me salgo de la cobertura de Dios. En el momento que Dios me llame a su presencia, voy a estar bajo la cobertura de Dios. Ay de mí si muero y no estoy bajo la cobertura de Dios. Ay de mí cuando entro en rebeldía. Ay de mí cuando empiezo a entrar en desobediencia. Dios dice: haz lo que quieras y lo que te dé tu gana, pero la bendición no se moverá si tú estás en rebeldía y en obediencia. Yo tengo conocimiento, que yo tengo oficio, que yo tengo dinero, que yo tengo capacidad, que yo estoy sano. Haz lo que quieras. Los cielos no se van a abrir si no estás en obediencia. Y Dios bendice a aquellos que están bajo su cobertura. Y cuando yo me arrepiento, vengo al Padre, Él me recibe. Les guste o no, un pecador viene al Padre y el Padre lo recibe. Y
y Dios hace una fiesta. Y Dios lo viste y Dios lo levanta. Pero también entiendo que hay hermanos en casa que no les gusta la fiesta. También entiendo que hay hermanos en casa que no les gusta la danza, que no les gusta adorar a Dios, que no les gusta buscar su presencia, no les gusta estar en la oración, no les gusta servir, no les gusta ganar almas, no les gustan las fiestas. No están disfrutando las bendiciones del Padre. Y cuando Dios bendice a otros, hasta se enojan. Cuando Dios prospera a otros, hasta se molestan. Porque se te ha olvidado tener un corazón de adorador. Cuando tú adoras al Señor, te acercas a Él y su presencia te llena, su presencia te cubre, su presencia te levanta, su presencia te hace nuevo. El Señor te viste con sus ropas reales, el Señor te honra, el Señor pone un anillo en tu mano, en tus dedos. ¿Por qué? Un anillo de autoridad, un anillo de honra, un anillo de un hijo de Dios. Y a donde quiera que vayas, el Señor te honra, porque las puertas se abren, el Señor te bendice y el Señor te levanta. Dios sí quiere honrar, Dios sí quiere bendecir. Hay dos tipos de cristianos: los que disfrutan la fiesta del Padre y los que se la pasan criticando. ¿De cuál tú eres? Hay dos tipos de cristianos: los que se la pasan humillados, arrepentidos, buscando la dirección de Dios, o aquellos que se sienten confiados, pero han dejado de buscar su presencia, han dejado de disfrutar lo que Dios tiene para ellos. Está la bendición y no la están disfrutando. El padre dijo al hijo mayor: todos estos becerros, todos estos borregos son tuyos, y no te comes uno porque no quieres. Hay tanta bendición del Señor que ni la estás disfrutando, porque tu corazón a veces se ha encerrado en la amargura, en la depresión y en la crítica. Cuando es un tiempo de gozar de la presencia del Padre, para que nos levante de una manera poderosa. Amén. ¿Te quieres poner de pie, por favor? ¿De qué cristiano eres tú?